Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más, por la misericordia del Señor Jesucristo, estamos compartiendo la palabra. Dice el Señor que esta palabra es espíritu y es vida, entonces nos aferramos a la vida del Señor Jesucristo a través de la palabra. Y como se había anunciado, vamos a tocar el tema de la sal. Dice que nosotros somos la sal de este mundo. Y pues ya se ha hablado de estos temas, pero yo creo que siempre se puede, por el Espíritu Santo, reanimar o reavivar la palabra de Dios. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, que Él es el que guíe esta palabra, que la ponga en la mente, que la ponga en el corazón, y que tengamos muy en cuenta qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo que somos para este mundo. Así es de que en esta hora le damos gracias al Señor Jesucristo por su misericordia, porque Él nos permite estar compartiendo su palabra, estar dando este mensaje para que podamos reanimarnos con tantas luchas y pruebas que hay en este mundo. Pues no dudo que, como dice la Escritura, que el amor se vaya a enfriar. Pero para eso es la palabra del Señor Jesucristo, para reanimarnos, para reactivarnos, y que en esta hora el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, guíe la palabra. Aleluya. Dice, voy a citar la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 13, dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. O como dice, afuera y hollada. Hollada o pisoteada es lo mismo. Entonces el Señor Jesucristo pone como referencia que somos la sal de la tierra, de este mundo tan grande y tan lleno de maldad y tan perverso como se está viendo y se está viviendo ahora. Dice el Señor Jesucristo, rescata de este mundo al cristiano y dice, ustedes son la sal de este mundo. Pero nosotros vemos que hay mucha controversia en cuanto a este mineral o elemento que es la sal. Se dice que la sal es un uso que tienen los brujos, los magos, los hechiceros, pero equivocadamente el cristiano le ha dado ese término, porque se ha visto que se usa en brujería la sal, se hacen círculos de sal y el pentagrama para invocaciones, y puede ser verdad ese uso. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros somos la sal de este mundo. Y también podemos ver que hay creencias de que la sal, sobre todo en el judío esotérico, los judíos cabalistas, dicen que la sal tiene una fuerza energética que aparta las malas vibras, que si nosotros dejamos un salero en la mesa, ahuyenta las malas vibras y atrae la prosperidad. Pero si nosotros hiciéramos eso, como dicen, los judíos lo toman por sus creencias religiosas basadas en la ley, porque la verdad es que hay un pacto de sal perpetuo para el judaísmo. Y ellos se basan en todas esas creencias, pero son tradiciones que realmente no tienen un fundamento bíblico, sino que se vinieron haciendo tradición, por lo que la importancia que le dio el Padre en aquel tiempo, cuando se dictaminó la ley, que él decía que toda ofrenda tenía que ser salada con sal, si fuera de harina, de especies, de carne, todo tenía que llevar sal para poder ser aceptada. Entonces
en ese contexto se han hecho tradiciones de eso, como le digo, del salero en la mesa, que lo creen los judíos cabalistas de la cábala. Entonces, pero si nosotros adoptáramos eso para nuestra casa, para nuestra vida, hoy en estos tiempos, el Señor dice, ustedes mismos son la sal. ¿Para qué yo ocuparía un salero en la mesa? Si yo mismo vengo a ser la sal de este mundo. Pero dice, si la sal se desvaneciere o si la sal perdiere su sabor, dice, no sirve para nada, sino que es echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, en ese contexto, si yo perdiera mi salinidad, como dice el Señor Jesucristo, que yo soy sal, ¿cómo se podría perder? Por el pecado, obviamente. Entonces, si yo anduviera en pecado, yo que soy la sal del mundo, o que el Señor Jesucristo me mira como la sal del mundo, pero yo ando en pecado, ¿de qué me sirve tener un salero en la mesa? Eso no va a alejar las malas vibras, porque yo mismo, mi conducta, mi forma de vida, estoy atrayendo los espíritus, los demonios, por la causa del pecado que yo estuviera viviendo. Aunque pusiera 1 kilo de sal en la mesa, dizque para alejar las malas vibras, para traer la prosperidad, de nada me va a servir, porque yo ya perdí mi salinidad, como dice el Señor Jesucristo. Pero si la sal se volviera insípida o se desvanece, ya no sirve para nada. Entonces, el peligro de yo ser sal, o como el Señor Jesucristo me ve, es que el pecado haga que yo pierda mi salinidad delante del Señor Jesucristo. Y ya no sirve para nada. El que anda en pecado ya no sirve para nada. Al menos para la obra de Dios. El que anda en pecado ya no sirve para la obra de Dios, sino solamente para ser echado fuera y ser pisoteado por los hombres. Y es ahí donde viene las burlas de la gente de afuera, cuando saben que nosotros estábamos yendo a una iglesia cristiana y de repente llegó el pecado a nuestra vida y no supimos cómo manejarlo y caímos en él y nos apartamos. Entonces esa es la pisoteada que da el mundo. Las burlas, las afrentas, las humillaciones. ¿Por qué? Porque nosotros manifestábamos algo, alguien, ser cristianos, ser la sal. Pero cuando empezamos a caer en pecado por nuestra propia voluntad, entonces es ahí donde viene la humillación y la burla de parte del incrédulo. Pero miren lo que dice más claramente aquí en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y en el verso 49, dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Entonces, el nosotros tener sal o ser la sal de esta tierra nos hace estar en paz. Nos hace estar en paz con la gente, con el entorno en el que vivimos. Pero mire lo que dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. En el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Deuteronomios habla, donde dice que ese será un pacto perpetuo,
pacto de sal. Cuando llevaban las ofrendas le ponían sal, cuando llevaban los sacrificios le ponían sal, y toda ofrenda que presentaban delante del Padre era salada. Tenía que ser salada para ser aceptada esa ofrenda. Y el Señor Jesucristo lo vuelve a decir aquí, porque y todo sacrificio será salado con sal. Pero dice, porque todos serán salados con fuego. ¿A qué se refiere esto? Esta palabra griega que usa el apóstol Pablo se refiere a ser probados o a ser puesta nuestra prudencia a prueba extrema de fuego. Pero ¿cuál es el contexto de esta palabra? Mire lo que nosotros estamos viendo, el texto de lo que somos o lo que el Señor Jesucristo dice que somos. Pero ¿cuál es el contexto? Dice en el verso 42, de aquí mismo del Evangelio de Marcos, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. ¿Para qué quieres andar con los dos ojos en esta tierra si tu ojo te hace pecar viendo algo malo con tus ojos? O mandando señales de pecado con tus ojos. Ese es el contexto para caer aquí a lo que leímos. Ese es el contexto. Dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego es ahí cuando dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Tu vida va a llegar a un extremo de ser probada, a un grado máximo. Pero si hay sal en tu vida, si tú eres la sal, vas a soportar la prueba. Mire lo delicado de esta escritura, y a veces no se toma en cuenta el contexto. Es muy bueno decir, sí, tú eres la sal, yo soy la sal, somos la sal y somos lo que le damos sazón a este mundo, lo que le damos sabor a este mundo. Pero empieza diciendo el Señor Jesucristo, si alguno hiciere tropezar a uno de estos pequeños, hay gente que ya está insípida en el Señor Jesucristo. Ya su sal que tenía ya no sirve y empieza a dañar a los niños espirituales o niños literalmente. Hay maltratos de niños. Dice, si tú dañas a un niño de los que creen en mí espiritualmente, dice, mejor te fuera que te ataras una piedra de molino en el cuello y te echaran al mar. Mejor sería. Imaginamos el peligro que corremos cuando nuestra salinidad ya no sirve para nada. Empezamos a dañar a los niños espirituales o a los niños literalmente, gente. Empezamos a hacer cosas malas con nuestra mano, como robar, fraudes, maltratar, golpear. Empezamos con nuestros pies a dirigirnos hacia el pecado, a cosas que no convienen, a cosas que no edifican. Empezamos con nuestros ojos a ver de mala forma a la gente, de mala forma al hermano. Empezamos a hacer todas esas actitudes malas y a veces no le tomamos importancia. Creemos que somos la sal del mundo, pero dice, todo
todo hombre será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hay veces que el hombre ya no se da cuenta que ha perdido su salinidad y el día anterior puede estar viendo morbosamente a una mujer y el domingo se presenta en el culto, dizque a ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración, pero el sacrificio ya no tiene sal, porque el día anterior estuvimos viendo de mala manera a una mujer, estuvimos haciendo algo malo con nuestras manos, estuvimos haciendo algo malo con nuestros pies, estuvimos haciéndole un mal a un niño espiritual, a un niño literal, y creemos que nuestro sacrificio va a ser aceptado, pero dice el Señor Jesucristo, si el sacrificio no tiene sal, no puede ser aceptado, porque esa era la ordenanza, y nosotros podemos decir, pero eso era en el Antiguo Testamento y era para los judíos, porque está en la ley. Pero entonces, ¿por qué el Señor lo vuelve a aplicar y lo dice, ustedes son la sal del mundo? Entonces están vigentes ciertos pactos. La sal era un pacto de sal perpetuo, dijo el Padre Jehová, para el pueblo de Israel. Pero para nosotros el Señor Jesucristo dice, tú eres la sal. Pero si tú te vuelves insípido en el camino del Señor Jesucristo, pierdes tu sabor y empiezas a dañar tu entorno, empiezas a maltratar tu entorno, empiezas a generar pecado en tu entorno. ¿Por qué? Porque ya se perdió ese sabor, ese elemento o ese mineral que hacía que tú le dieras un toque distintivo a este mundo. Cuando decían, oh, pero ¿cómo? Si ese hermano era bien entregado a las cosas del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo? Si ese hermano era bien ferviente en las cosas del Señor Jesucristo. Era. Pero llegó la prueba de fuego y se puso a prueba su prudencia y perdió su prudencia y cayó en pecado. Se perdió la salinidad. Y esto no es para que creamos que ya, dice, porque será echado al fuego donde el gusano de ellos no muere. ¿El gusano de ellos de quién? De los demonios. El gusano de ellos no muere, de los que están condenados en el infierno. Pero no es para decir que con este mensaje la gente va a quedar condenada, no. Podemos arrepentirnos. Y estoy seguro que el Señor restaura, pero que no sea una costumbre que nuestros ojos estén viendo mal, que nuestras manos estén pensando en hacer algo, que nuestros pies estén pensando dirigirse a hacer algo malo, que nuestros ojos estén pensando en hacerle mal a alguien. Hay ocasiones en que los dones del Espíritu se manifiestan, mayormente cuando el cristiano, cuando uno llega nuevo a la iglesia, porque llegas con esa entrega, con ese fervor, como dice el Apocalipsis a la iglesia, en el primer amor, y el Señor empieza a derramar dones, el Espíritu Santo empieza a derramar dones, y entonces empieza la gente a hablar en lenguas y empieza a profetizar. Pero como ya en la actualidad ya no se cree que eso está vigente, les empiezan a decir, ¿para qué hablas lenguas? Mejor controla tu lengua y no ofendas a nadie. ¿Para qué profetizas? Si eso ya no es, eso ya dejó de ser la profecía. A esos niños que se les daña, esa gente que les dice eso, mejor le fuera que se pusiera una soga en el cuello y amarrar una piedra de molino y se echara al mar, porque se daña de esa forma a los nuevos, a los niños, que es cuando tienen esa entrega y el Espíritu Santo derrama los dones de lengua, dones de profecía, dones de interpretación de lenguas. Es cierto que el que hable lenguas y no tenga la interpretación, dice el apóstol Pablo, calle y ore para él mismo en silencio, pero no dijo no hables en lenguas. Antes, al contrario, dijo, porque habla en lenguas, habla su espíritu, habla misterios con Dios,
Y el espíritu es edificado, el espíritu del que habla lenguas, aunque no las entienda. No es necesario que las entienda o que tenga que tener el don de discernimiento de lenguas o de interpretación de lenguas, sino que dice el apóstol Pablo, porque el que habla lenguas habla misterios con Dios. Pero hay muchos que dicen, ¿para qué hablas lenguas si no las entiendes? ¿Para qué profetizas si eso ya no es? Mejor les fuera que se amarraran una piedra de molino en el cuello y que fueran lanzados al mar. Porque están estorbando a los niños espirituales, están dañando a los niños espirituales. Imagínense cómo la gente a veces no se da cuenta y creen que porque eso se va a acabar. Sí se va a acabar, pero ¿cuándo? Dice el apóstol Pablo, cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte será quitado, pero cuando se establezca lo perfecto. Nosotros vemos que después del milenio de restauración se va a establecer lo perfecto, pero ahorita no podemos impedir ni decirle a nadie no hables lenguas, no profetices, que muchos han tomado eso para engañar a la gente. Todos vamos a ser juzgados por lo que hagamos, pero dice el Señor Jesucristo, y lo digo porque así pasa, así nos pasó a todos en los inicios de nuestra vida evangélica o cristiana, que el Espíritu Santo empezaba a derramar dones, y los que ya tenían años decían, pues porque no tenían, estaban frustrados o amargados. No, pero ¿eso de qué sirve? Si no lo interpretas, no sabes ni lo que dices. ¿Eso para qué sirve? Esas son profecías inventadas de tu mente. Debemos de tener cuidado. El apóstol Pablo mismo dice, escudriñar todo, la profecía, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero nunca impidió hablar lengua, dice, menos impidan el profetizar, porque eso es lo que levanta a la iglesia, eso es lo que anima a la iglesia, eso es lo que fortalece a la iglesia. Pero la profecía que viene por el Espíritu Santo, porque si hay mucho mal uso de todos esos dones del Espíritu, pero cada quien dará cuenta. Pero el Señor Jesucristo dice, nosotros somos la sal, pero si nosotros mismos hemos perdido la salinidad, entonces nosotros mismos vamos a dañar a los que son sal, como niños que van empezando en el Evangelio, y ya empezamos a decirles, ¿te fijaste a aquel hermano? ¿Y te fijaste a aquella hermana? Empezamos a contaminarles su crecimiento espiritual. Y todo eso es porque nos hemos vuelto insípidos y desabridos. Y nosotros creemos que estamos bien. Se acostumbra la gente a vivir así, creer que está bien. Y el domingo se presenta el culto, o entre semana, puede ser un miércoles o un jueves, ir y según levantar sus manos, pero sus manos no están limpias y su sacrificio no tiene sal. Por eso el Señor Jesucristo lo dice y lo dice claramente, porque todos serán salados con fuego. Va a venir pruebas de fuego en nuestra vida. No creamos que porque somos cristianos, hijos de Dios, somos exentos de toda prueba. No estamos exentos de las pruebas de fuego, y va a venir. Si ahorita alguien no ha pasado una prueba de fuego, pues que nosotros seamos hallados fortalecidos, porque va a venir a nuestra vida la prueba de fuego. Dice, y todo sacrificio será salado con sal. Y luego ya dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonará? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Entonces la sal te lleva a tener paz con todos. Te lleva a tolerar que ya te dijeron, que ya te hicieron, que ya te levantaron un falso, que ya te murmuraron, que ya está bien, yo sé que no soy lo que dicen de mí. Yo sé que no hice lo que dicen que yo hice. Yo sé que no estoy pretendiendo lo que dicen que yo pretendo. Yo estoy en paz conmigo mismo y por lo tal puedo estar en paz porque mi sal me protege. Nosotros vemos que la sal, como
como elemento en zonas donde hace frío, que cae nieve, se ha visto en las noticias, no echan la sal encima de la nieve, pero echan sal, sobre todo en las carreteras, para que los carros no se resbalen, no patinen ni hagan accidentes. No, llegan primero y quitan la nieve, pero como el pavimento está helado, es cuando empiezan a regar la sal. Entonces la sal, como es caliente, descongela el hielo y la sal impide que se forme el hielo. Entonces, si nosotros somos sal, vamos a impedir que la frialdad espiritual llegue a nuestra vida y que nosotros podamos transmitir ese calor a los que andan fríos espiritualmente. Podemos ser nosotros un factor descongelante de los que andan fríos espiritualmente, porque eso es lo que hace la sal, literalmente, y se ha visto en las noticias, en países como en Estados Unidos, en algunos estados de ese país, que hay nieve, quitan la nieve y luego riegan la sal en las carreteras. La sal deshace la frialdad del hielo, entonces la sal se asienta en el pavimento y no permite que se forme el hielo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Es bueno que ustedes tengan sal, porque no se van a enfriar en el camino mío y no van a permitir que otros se enfríen si somos sal, ¿verdad? Antes, al contrario, transmitir el calor del Espíritu Santo a través de la sal y quitar toda frialdad. El mismo Apocalipsis dice el Señor Jesucristo, hablando en la revelación a Juan: bueno fuera que fueras frío o caliente, pero ni eres frío ni caliente, sino que eres tibio y te vomitaré de mi boca. Entonces, si somos calientes, espiritualmente hablando, es porque tenemos sal. Y si somos fríos espiritualmente, hay que tener cuidado, porque la sal se ha empezado a disipar, o se ha desvanecido, o ha perdido su salinidad, su alcalinidad. Entonces es un peligro en el cual nosotros estamos expuestos por estar en este mundo. Estamos expuestos, mas no somos propensos a caer en esa frialdad porque tenemos sal. No estamos propensos a caer porque somos sal. Caeremos si nos volvemos insípidos y si nos volvemos indiferentes en las cosas del Señor Jesucristo. Solamente así se podrá romper el mineral salino que hay en nuestra vida y entonces empezar a enfriarnos y empezar a lastimar y empezar a dañar a nuestro entorno que nos movemos, que es el cristiano, y a nuestro entorno en el que nos desenvolvemos, como es el mundo. Cada día salimos a enfrentar este mundo. Pero mire lo que puede hacer la sal en las manos equivocadas. Porque si somos sal, alguien nos puede tomar. Pueden ser unas manos equivocadas o pueden ser unas manos correctas. Pero vamos a ver primero la sal en las manos equivocadas. Ahí en el libro de los Jueces, ahí en el capítulo 9 y en el verso 45, dice: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Abimelech, un personaje de los Jueces, el cual usó la sal de forma equivocada. Entonces nosotros en las manos equivocadas podemos ser de destrucción. Dice que peleó contra la ciudad y mató a todos.
y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, mató a todos. Dice, y asoló la ciudad, o sea, la dejó sola y la sembró de sal. En Deuteronomio dice que cuando Lot salió de Egipto, dice, y te acordarás de este pacto de sal, porque si no te haré como a Sodoma y Gomorra. En el Génesis solamente hay el registro de que dice que cayó fuego y azufre, pero en Deuteronomio dice, y si no guardas el pacto, te haré como a Sodoma y Gomorra y como a Zeboim y la otra ciudad, se me fue el nombre. Dice que les echó sal también. ¿Para qué la sal? Porque la sal, por lo mismo que es un elemento o un mineral caliente, hace que la tierra, y dicen Deuteronomios, y la tierra fue maldecida y fue estéril. Entonces la sal en las manos equivocadas, Abimelech, un personaje que usó la sal de forma equivocada. Después de que guerreó contra Siquem, la ciudad de Siquem, dice que mató a todos, desoló la ciudad, dejó todo solo y al último la esparció con sal, maldijo la ciudad. Pero ¿quién es este Abimelech? Abimelech, un hijo de este Gedeón o Jerobaal, es el mismo. Aquí dice en el mismo capítulo de los jueces que este Abimelech era hijo de Gedeón o Jerobaal. Pero ¿por qué lo llevó a hacer esas cosas? Cuando Gedeón va terminando su tiempo como juez de Israel, dice la escritura que Gedeón tuvo 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres, dice la escritura, pero tuvo un hijo con una concubina de la ciudad de Siquem. Dice la escritura, ahí usted léalo en su casa, lea todo la vida de Gedeón como juez, hasta que Abimelech toma la decisión. Dice que Gedeón tuvo un hijo con una concubina que era una criada de la ciudad de Siquem. Las concubinas eran las amantes. Entonces, Abimelech era hijo del amante de Gedeón o Jerobaal. Y entonces a él se le despertó la envidia. Y entonces dijo, ¿para qué nosotros queremos que nos gobiernen 70 varones? Que eran los 70 hijos de Gedeón. Dijo, lo que necesitamos es que nos gobierne una sola persona y ese soy yo. Mire, se despertó la envidia, el ego. Y luego empezó a hacer una sedición entre sus hermanos en Siquem. Y todos los familiares de él lo apoyaron, dijeron, no, sí estás en lo correcto, dirección equivocada. Yo quiero que vaya poniendo atención en esto. Se levantó la envidia, el orgullo y la dirección equivocada. Si a nosotros como sal nos toman esas situaciones, la envidia, el orgullo, una dirección equivocada, nos va a llevar a levantarnos en contra de la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios que Abimelech fuera juez, y no lo nombra como juez porque dice que dejó vivo a uno de los 70 hijos de Gedeón, a Jotam, y dice que él fue a Siquem y les lanzó una profecía y que le dijo, ustedes han hecho y se han olvidado lo que hizo mi padre por ustedes, que expuso su vida para defenderlos. Y dice, y entonces que salga fuego de la zarza, hablando de Abimelech,
porque primero nombra al olivo, a la higuera y a la vid. Dice que ellos querían que fueran los jueces sobre los árboles del Líbano, dice, pero la zarza, miren, la zarza es uno de los arbustos más que no dan ningún tipo de fruto, que no sirve la zarza para nada, como la zarza que ardía. Se manifestó Dios en la nada con Moisés, pero la zarza no da nada. Entonces Jotam le dice, entonces que fuego salga de la zarza y los consuma. Les estaba profetizando porque habían Abimelech matado a sus hermanos 69. Solamente él quedó vivo y porque lo escondieron. Pero entonces, Abimelech, ¿quién es? Abimelech se compone por dos palabras: Ab, de padre, y Melech, de rey. Entonces, la tendencia es decir, yo soy el hijo del rey. Y tomó la ciudad, y dice que al tercer año de su dominio, es la palabra que está escrita aquí, él no era juez, él dominó al pueblo. Entonces nosotros podemos ser dominantes. Entonces ya dijimos que la envidia, el ego, una decisión equivocada, el querer ser dominantes, porque dominó, dice la escritura que Abimelech dominó por 3 años, y entonces Dios levantó un espíritu de los patriarcas de la ciudad. Levantó un espíritu para que se pusiera en contra de Abimelech, y mandó un espíritu en Abimelech para que se pusiera en contra. Mire, un espíritu como de esquizofrenia, empezó a desconfiar, y entonces va y guerrea con los de Siquem, y ya leímos, peleó con ellos, mató a todos, desoló la ciudad, y aparte la sembró con sal, maldijo la tierra de Siquem. Nosotros, en las manos equivocadas, vamos a traer maldición a la gente, vamos a ser vanidosos, orgullosos, vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a creer que nosotros, por ser hijos de un rey, tenemos todo el derecho de que tengamos todo y tener el cargo que aparentemente nosotros creemos que debemos de tener. Abimelech, él creía que él debería de ser juez, pero no era la voluntad de Dios. Era solamente su arrogancia la que lo llevó a dominar por 3 años, y al tercer año dice la escritura que Jehová levantó un espíritu en los habitantes de Siquem, en los patriarcas de Siquem, y levantó un espíritu que fuera a perturbar a Abimelech, y eso fue lo que hizo que hiciera la guerra y que los matara a todos. Entonces la sal, nosotros en manos equivocadas, como el orgullo, la vanidad, la arrogancia, el querer ser dominantes, el querer tener el cargo que creemos que debemos de tener por ser hijos de Dios, eso nos va a llevar a maldecir la tierra. Eso nos va a llevar a dañar el entorno en el que vivimos, inclusive con nuestras palabras llegar a matar a alguien espiritualmente. Porque es lo que decía de los niños espirituales. Con las palabras se ha desmoralizado tanta gente. Un don genuino como el hablar lenguas, el profetizar, el interpretar lenguas, lo estorba a alguien que no entiende porque no lo tiene o porque cree que ya pasó, y entonces venimos a ser de maldición para esa gente, para esos niños. Pero si nosotros dejamos que nos tomen las manos equivocadas, como el orgullo y la vanidad y la arrogancia y el ser dominantes, vamos a dañar nuestro entorno. Y Dios no quiere que nosotros dañemos nuestro entorno, porque nosotros fuimos llamados para darle sazón a este mundo, para darle sabor a este mundo, para ser de bendición a este mundo. Para eso fuimos nosotros llamados. Pero las luchas, a lo mejor llegó la prueba de fuego y no las pudimos soportar.
A lo mejor creímos que es demasiado lo que Dios me está mandando, Dios es injusto, pero dice que todos seremos salados con fuego. ¿Quién quiere una prueba de fuego? Nadie queremos una prueba de fuego. Pero el Señor Jesucristo lo dijo ahí en Marcos 9:49, todos seremos salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Los sacrificios van a ser probados, pero a veces no lo hemos entendido así. Creemos que si traemos arrogancia, altivez, el creernos mucho e ir a levantar las manos, creemos que nuestro sacrificio va a ser aceptado, pero le falta la sal. O está con exceso de sal como Abimelech, y el exceso de sal calienta la tierra y la vuelve estéril, la maldice. Nosotros podemos hacer que una persona espiritualmente quede estéril, espiritualmente, con lo que hagamos con ella, con lo que le digamos, con lo que veamos. Y es ahí donde vemos el contexto de Marcos 9. Si tú hicieras, mejor te sería que te pusieras una cuerda y una piedra de molino atada en el cuello y te arrojaras al mar. Ahí es donde viene el contexto, porque no fuimos llamados para eso. A nosotros el Señor Jesucristo no nos rescató para eso, para maldecir, para actuar mal, para hablar mal, para decir mal, para aconsejar mal, porque hay consejos que parecen ser buenos pero son malos. Hay consejos que parecen ser buenos pero son malos, y no nos llamaron para mal aconsejar a nadie, mucho menos para maldecir nuestro entorno, la tierra, ni dejarla estéril. Porque dice en Deuteronomios, y la tierra de Sodoma y Gomorra, por el fuego y el azufre y la sal, quedó estéril, no daba fruto. Ese es el peligro, de que nosotros perdamos la cordura, siendo llamados a ser de bendición. Porque podemos ser sal excesivamente salada y maldecir una tierra y dejarla estéril, que fue lo que hizo Abimelech. Las manos incorrectas de alguien que quiso ser juez, pero no era el propósito de Dios, y terminó destruyendo una ciudad. Y después fue a la otra ciudad, y ahí una mujer dice que entró a la ciudad y todos se refugiaron en la torre, igual que en la torre de Siquem. En Siquem, ahí los mató a todos, y a la otra torre empezaron a cortar varas. Dijo Abimelech, hagan como yo hago. Dice que cortó una vara y se la puso en el hombro, y todos los hombres que iban con él rodearon con varas la fortaleza, la torre, y le prendieron fuego. Pero dice la escritura que una mujer dejó caer un pedazo de una piedra de molino. Mira otra vez la piedra de molino. Después hablaremos de los significados de los elementos que nos nombra la Biblia, pero dice que una mujer, no da el nombre ni nada, que con un pedazo de piedra de molino lo dejó caer y le pegó a Abimelech en la cabeza. Y antes de morir dice que le dijo a su escudero, mátame, para que no quede registrado que una mujer me mató. Pero a final de cuentas, eso fue lo que provocó su muerte, la piedra de molino. Porque a Dios no le agradó su arrogancia y el dominio que ejerció por 3 años en el pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado quién toma nuestra vida como sal. Que no sea la arrogancia, que no sea el querer dominar a los demás. No, es que yo tengo más tiempo en la iglesia, es que yo tengo más años en el evangelio, es que, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué me puedes decir? Yo estoy para enseñarte, yo estoy para decirte. Todas esas actitudes vienen haciendo que maldigamos nuestro entorno. Pero mire, ¿para qué nos llamó el Señor Jesucristo? La sal en las manos correctas. Mire, vamos aquí a Segunda de Reyes. Ya también es muy conocido ese pasaje, pero ahora lo vamos a ver de esta forma.
Segunda de Reyes en el capítulo 2 y en el verso 20. Dice, entonces él dijo, ¿quién? Eliseo. Estamos hablando del profeta Eliseo. Tráiganme una vasija nueva. Mire, algo nuevo, algo renovado. Y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él, el profeta Eliseo, a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Imagínese usted en las manos correctas, si vemos a Eliseo como una figura del Espíritu Santo. Imagínese usted en las manos correctas que son el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, y así dijo, ¿verdad? Y así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Normalmente las aguas en Apocalipsis se refieren a naciones, a gentes, a muchedumbres. En las manos correctas tú vas a sanar gente que fue dañada por alguna situación, por alguna cosa que le pasó en su vida. Tú vas a ser un medio de sanidad. Si solamente cuando una persona tiene alguna enfermedad que llega al hospital con un dolor muy fuerte, o que ha sufrido algún shock que llega en estado de shock, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen en el hospital? ¿Qué hace? Dicen, pónganle una solución salina. Bueno, no lo dicen así, ¿verdad? Porque oye todo, pero ya tienen los enfermeros la orden del que llegue en alguna situación de shock o de un dolor extremo. Luego les ponen el catéter y les ponen la solución salina. ¿Por qué una solución salina? Porque la sal relaja los nervios. Y eso lo podemos ya investigar en el internet. La solución salina, cuando llega una persona que ha sufrido algún trauma o algún dolor inmenso, como por decir de la vesícula, la gente normalmente cree, es que le pusieron un suero con medicamento. Te ponen una solución salina. Y esa solución salina hace que se relaje tu cuerpo. Y entonces, como está tenso por el dolor, los nervios se tensan y se incrementa más el dolor donde lo estés sintiendo. La solución salina hace que se relaje tu cuerpo, se relajan tus nervios. Tú fuiste y fuimos llamados para ser un medio relajante para las tensiones de la gente. Enfermedades, a veces que la gente trae mucha tensión, mucho estrés por lo que está pasando, por lo que está viviendo, pero imagínense nosotros llegar y decir, sí, es que ese es un carnal, es que esa es una hermana carnal, que en vez de verte, y llegamos y estropeamos la vida del otro, que sí puede ser que sea, pero no es eso lo que a nosotros nos llamaron a ir y decir mal de la gente, sino ir y llevar la palabra y relajar el ambiente, relajar su vida, quitarle ese estrés espiritual, ese dolor espiritual. Esa es la sal en las manos correctas. Ya vimos la sal en las manos incorrectas, que era Abimelech, arrogante, orgulloso, envidioso, altanero, dominante, todo eso. Pero nosotros vemos la sal en las manos correctas del Espíritu Santo, que dijo, te esparzo sobre las aguas, porque esas aguas estaban amargas, donde se fueron a establecer en esa ciudad. Entonces dice Eliseo, figura del Espíritu Santo, estas aguas serán sanadas y no habrá más enfermedad ni muerte. Para eso fuimos nosotros puestos en la tierra, para que en las manos correctas traigamos sanidad y bienestar a la vida espiritual de la gente. Y que no nos dejemos tomar por el orgullo, por la vanidad, por la arrogancia, por ser dominantes,
por el decir yo soy porque tengo más tiempo, es que yo fui llamado para esto. Dios nos puede llamar para muchas cosas, pero a veces no para las que nosotros quisiéramos. Los caminos de Dios son insondables y a veces no lo entiende la gente y termina frustrada, amargada y se mantiene en la iglesia insípido y haciendo daño a los demás, o insípida y dañando a las demás. Frases que yo oía cuando empecé de nuevo: es que anda en su primer amor, deja que pase un año. ¿Se imagina el concepto de esas palabras? De que llega uno de nuevo y anda con todo el primer amor. Sí, es el primer amor, pero en mí está en que no se pierda. Y si se pierde, tengo la oportunidad, como dijo el Señor Jesucristo en la revelación: fíjate de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. O sea, Dios nos da la oportunidad. Pero imagínense las palabras por alguien de la iglesia que te ve animado, te ve gozoso, te ve dispuesto, te ve con toda la intención de hacer lo que te manden, y luego tú oyes que dicen de ti: es que anda en el primer amor, deja que pase un tiempo, deja que pase un año. Entonces se siembra la duda cuando tú oyes eso. ¿Qué querrá decir? O sea, que esto no es duradero, el primer amor. Quizá la gente no entendió que era sal, quizá vino una prueba muy fuerte a su vida y se frustró y se amargó. Pero Dios nos ha puesto para ser de bendición. Dios nos ha puesto para ser de ayuda a los hermanos, no de estorbo, no de tropiezo. Dijo el Señor: cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos, es mejor que le dejen caer una piedra de molino en la cabeza. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso es un peligro que nosotros nos dejemos tomar por las manos incorrectas. Yo sé que si dejáramos salir nuestra altivez, nuestra arrogancia, nuestra todo, no nos dejaríamos de nadie. No, hombre, le digo sus verdades. Cuando uno dice, muchas veces se ha oído esas frases: no, hombre, nada más le dije sus verdades, entre cristianos. Cuando una persona le dice sus verdades a otra, va con rencor, con amargura, a veces con odio, con tristeza, con venganza. Las verdades que se le dice a alguien hay veces que van con ese, porque ya no hay sal en esta vida. Pero Jesucristo, se enojaban con él porque él les decía la verdad. El Señor Jesucristo lo dice: pero se enojan conmigo, hombre, que les he hablado la verdad. Él no dijo: les he dicho sus verdades, aunque tuvo confrontamientos con los fariseos de su tiempo y les dijo sus verdades. Cuando lo confrontaron, le dijo: ustedes son hijos del diablo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Generación hipócrita, les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Cuando él los confrontó, les dijo sus verdades, pero no iban con amargura, sino que era el comportamiento de los fariseos. Pero no era esa el modo de desenvolverse del Señor Jesucristo, porque él dice: ustedes se enojan conmigo, hombre, que les he hablado la verdad. Entonces, las verdades, hasta en eso tenemos que tener cuidado, porque las verdades pueden ir con un exceso de sal para dañar a la gente y la dejamos estéril porque le dijimos sus verdades. Pero nosotros estamos llamados para ser el sazón de este mundo, para ser la sal de este mundo, para quitarle la frialdad a este mundo. Este mineral, como lo es la sal, como le decía, en las carreteras se riega la sal, deshace el hielo y no deja que se forme el hielo, para que pueda circular libremente el automóvil,
que pueda circular la gente libremente en el camino y no vaya a ir a estrellarse con otro. Nosotros somos ese agente de bendición, nosotros somos ese elemento, nosotros somos ese mineral de bendición. Podemos servir a mucha gente en muchas áreas. Si simplemente, como les decía, la solución salina, puedes traer, relajar a la gente. No, mira, espérate, Dios tiene algo mejor para ti, no te desesperes. Dios te quiere ayudar. Si simplemente con esas palabras hace que baje la tensión espiritual en la gente y se refleja en su actitud. Porque todo esto son ataques espirituales los que desubican a la gente. Todos son ataques espirituales. Pero nosotros estamos puestos para ser de bendición, para quitarle la frialdad a nuestro entorno, es más, para quitarle la frialdad al mundo. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, ustedes son la sal de este mundo. Pero ¿se puede volver insípida? Claro. ¿Se puede desvanecer? Claro. Si nosotros dejamos que nos tomen las manos equivocadas. Pero para bendición hemos sido llamados, hermanos. Así es de que mantengámonos con esa salinidad de nuestra vida. Dice, buena es la sal en ustedes. Y eso va a manifestar paz en ti mismo y en los que estén contigo o que te rodeen. Porque no vas a ser problemático, no tienes por qué ser problemático. No tienes por qué causar problemas en el entorno, en la iglesia, en tu trabajo, en la calle. Porque hay paz, porque tienes sal, porque eres sal. Así de que, hermanos, para esto fuimos llamados. No es algo simple decir, yo soy el sazón, yo soy lo que le da sabor a este mundo. Sí, pero tiene sus contras y tiene sus pros. Entonces nosotros inclinémonos por el pro y no dejemos que la contra nos lleve a hacer lo malo, para que nosotros podamos ser de bendición, primeramente, dice el apóstol Pablo, a los santos, a la iglesia, y después a todo el entorno en el que nos movemos. Para eso fuimos llamados. Así es de que meditemos un poco en esta palabra, y si hay algunas manos equivocadas que te quieran tomar para ir y llevar una mala palabra, una mala actitud, recuerda que eres salvo y que fuiste puesto para bendición en esta tierra. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, esperando, ¿verdad?, que se afirme nuestra identidad, que somos hijos de Dios, somos la sal de este mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos.